Lehenik eta behin quiero parafrasear el Ave María, un verso que dice: bendito tú eres entre todas las mujeres, porque soy el único hombre de este debate y me parece normal. Me parece normal porque esta es una cuestión que nos afecta a todos, hombres y mujeres, pero que a quien verdaderamente perjudica y machaca es a las mujeres. Eso hay que reconocer. La pobreza tiene cara de mujer. Bien, dicho esto, Bertan zaudete jaun Andreok, egun on, lehendakari Andrea, baldin eta baimena ematen badidazu hasiko naiz. Lehenik eta behin, lehen hitz egin dutenek, guztiek, Alderdi Popularra kritikatu dute. Beraz ez da berrazkoa berriro kritikatzea. Eta ez da nire asmoa alderdi baten aurka egitea. Baina egia esateko datu argia dago. Orain, Alderdi Popularrak pentsioak murriztu ditu. Baina lehenago ere, beste alderdi batek, Alderdi Sozialistak, hain zuzen ere Patxi Lopezen gobernuak, ez da Zapatero, Patxi Lopezen gobernuak, pentsioak murriztu zituen. Zehazki pentsio txikienak murriztu zituen. Izan ere denok. Dakigune Eusko Jaurlaritzaren eskumena da renta de garantía de ingresos delakoa. Eta bertako zati bat murriztu zuen. Hain zuzen pentsio txikienak osatzeko zatia. Bide batez EAJak mantendu du. Bueno, honen bestez, berriro esango dut, ez dut Alderdi Popularren aurka egingo, baizik eta bakarrik galdera batzuk egingo dizkiot, beti ere lehendakari Andrearen eta noski talde popularreko bozeramailearen baimenarekin. Eta nire ustez erantzungo dit, boto azalpenaren txandan, okerez banago. Oiek horrela gogoan hartu galderak mesedez, zeren eta uste eta espero dut Alderdi Popularrak behin gogoeta eginda gure ekimenaren aldeko botoa ematea. Gutxienez neurri batean. Eta besterik gabe galderak segidakoak dira. Lehena, zergatik orain bakarrik kontuan hartzen du gobernuak gastua gutxitea eta ez diru sarrerak handitzea? Bigarrena, zergatik ez du konparatzen pentsioz estimaren defizita gainerako administrazioen defizitarekin? Izan ere, pentsio sistemaren defizita askoz txikiagoa da. Hirugarrena, zergatik pentsio pribatuei ematen dizkie zerga irabazi handiak? Eta azkena, zergatik bakarrik hartzen du kontuan langile kopurua eta ez langilek sortzen duten aberastasuna. Hain zuzen, faktor de revalorización anual delakoan. Jakin badakigu faktore horrek ordezkatu duela IPC delakoa. Oiek horrela, naiz eta galdera hauek bere baitan erantzuna daukaten uste dut beharrezko dela ekarpen batzuk egitea. Y voy a seguir en castellano porque ando con justito de tiempo. Y así quiero hacer estas aportaciones sobre las preguntas que he hecho por el mismo orden que las he formulado. En euskera, en primer lugar, actuar sobre los ingresos y no sobre el gasto. Muy sencillo, actuar sobre el gasto supone recortar derechos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y más débiles, los pensionistas, sin entrar a valorar hablando de pensiones mínimas y no contributivas. ¿Actuar sobre los ingresos? Pues sí, es fácilmente y es posible actuar sobre los ingresos del sistema y mejorarlos. Luchar contra el fraude y la economía sumergida. Mejorar los salarios, no solo por necesidades o por imperativos de justicia social, por imperativos del beneficio macroeconómico que supondrá, sino también por la sostenibilidad del sistema de pensiones. Incremento de cotización de los salarios más altos. Miren ustedes, si el grupo de sabios ha recomendado que se hagan aportaciones a planes privados de pensiones, pues bueno, pues mejor será hacerlas por razones de solidaridad al sistema público, pero también por razones de propio interés, pues es más eficaz, más rentable y más seguro. Y si quieren luego en el turno de réplica o en el segundo turno podré darles los datos si les hace falta. En segundo lugar, en cuanto al déficit,
Pues miren ustedes, en cuanto al déficit de las pensiones, lo que hemos de decir es que en medio de la mayor crisis que ha pasado el capitalismo desde el año 29, solo en el año 2012 el sistema de pensiones ha tenido déficit. Ni el 2007, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. Únicamente el 2012. Y un déficit pequeño, 6.000 millones de euros, que sufragará el fondo de pensiones, del que restan aún 65.000 millones, para sufragar déficit como el actual durante 10 años. Confío y espero que no cuenten ustedes con mantener esta crisis y este paro galopante durante 10 años. Confío, pero bien. En otros términos, durante la crisis se ha reducido el número de cotizantes en un 15%. En un 15%. Pues bien, el déficit de la Seguridad Social ha pasado de un superávit de 1,3 a un déficit de 0,97, es decir, 2 puntos. En ese mismo periodo, el déficit del Estado ha pasado de un superávit de 2 puntos, 1,9, a un déficit de 10,64, es decir, una reducción de 12 puntos. ¿Qué alarmas rojas se ciñen? Quizás estas alarmas vengan interesadas por favorecer a los planes privados de pensiones, es decir, por iniciar, en cierta manera, reduciendo o debilitando el sistema público y favoreciendo los sistemas privados, una forma de privatización del sistema de pensiones. En tercer lugar, me he referido a los favores o al tratamiento que se hace de las pensiones, de los fondos privados de pensiones. Sabrán ustedes, y en particular lo sabrá la portavoz del Grupo Popular, que me consta que prepara a conciencia sus intervenciones, cuánto le cuesta a las arcas públicas el beneficio fiscal por aportación a planes de pensiones. Por si acaso no lo dice la portavoz del Grupo Popular, lo diré yo, 6.000 millones, es decir, lo mismo que el déficit generado en el año 2012. Eliminando ese beneficio fiscal se elimina el déficit de la Seguridad Social en un momento, insisto, de grave crisis y de paro galopante. Y por último, en cuanto a la contemplación o a la consideración de la riqueza que se produce. Miren ustedes, si en un momento dado 50 trabajadores producen 100 unidades, andando el tiempo, esos 100 unidades se producirán con 25 trabajadores, por incremento de la productividad. Pues bien, esa riqueza que se crea está exenta completamente de contribuir al sistema de pensiones. Al contrario, supone un perjuicio para el sistema de pensiones, porque reduce 25 cotizantes sin que aquel que dobla su apropiación de plusvalía se vea obligado a contribuir al sistema de pensiones. Antes bien, aún cotiza menos y debilita el sistema de pensiones. Esta es la situación. Egoera hau salatu ez ezik konponbidei buruz hitz egitea ere beharrezkoa da. Eta konponbideak errazak dira azaltzen. Egia da lehen aipatuak izan direla ondorioz nahikoa da laburpena egitea. Horiek horrela 3 konponbideak segidakoak dira. Lehenik babestea pensioen sistema publikoa. Bigarrenik handitzea diru sarrerak pensioen sistema publikoarentzat. Eta azkenik aberastasuna berriro banatzea. Konponbide horiek posible dira epe laburrean eta gainera epe etarnean beste konponbide batzuk daude. Hobetzea lan merkatua, borrokatzea zerga iruzurraren aurka eta zerga erreforma justuagoa egitea. Epe luzerako konponbideari dagokionez sistema bakarra sustatzea eta ez lanean oinarritua. Hori guztiaz bakarri posible da baldin eta erabakiak hartzeko esparru propioa izango bagenu. Eta bertan neurri eta erabaki guztiak hartu ahal izango genituzke beti ere sortzeko pensioen euskal sistema hobea eta justuagoa. Me quedan 40 y tantos segundos para referirme al acuerdo que hemos llegado y no sería justo no reconocer el esfuerzo y el trabajo específico y la consideración que con este grupo y este juntero en particular ha tenido la señora Eider Mendoza, que incluso ha utilizado parte de su tiempo que le corresponde a ella y a su familia para trabajar y para favorecer este acuerdo. Como elemento específico no tiene peso político para llegar al acuerdo, pero sí revela una actitud que sí tiene verdadero peso específico. Hemos llegado a un acuerdo
en el que se establece un último punto a favor de la transferencia al Gobierno vasco de las competencias en cuanto al régimen, en cuanto a la gestión del régimen general de la Seguridad Social. No es nuestro modelo al que hemos llegado, pero seguramente tampoco lo será el del PNV ni el del Partido Socialista. Hemos hecho un esfuerzo para que sí se convierta en el modelo o en la manifestación del Pleno. Martínez Joana, Joan Bukatzen mesedez. Termino. Para nosotros, lo importante es poder gestionar y construir nuestro propio sistema. Eso es lo verdaderamente actuar sobre la manera de financiarlo, sobre quién tiene que recaer en mayor o en menor medida el peso. No solo quedarnos en una mera gestión de un régimen económico. Eso tenía que dejarlo claro. Y por tanto, pues besterik gabe, eskerrik asko. Y por último, señora Guerra, no me haga trampas, por favor, con el factor de revalorización anual. En el factor de revalorización anual tiene como parte fundamental o como componente más importante de la fórmula lo que se llama la tasa de ocupación, es decir, el cociente entre el número de pensionistas y el número de cotizantes. Este va a aumentar necesariamente porque van a aumentar el número de pensionistas, y por tanto, necesariamente el factor de revalorización va a disminuir, porque hemos pasado de tener una revalorización dirigida a mantener o a querer mantener la capacidad adquisitiva de los pensionistas a un factor de revalorización basado únicamente en la salud de un sistema sin que no cuenta o no tiene para nada en cuenta la riqueza del país, sino simplemente un número de trabajadores, sin importar lo que estos producen, lo que estos generan o la plusvalía que de su trabajo resulta. Todo esto que le digo en cuanto al componente de la fórmula se lo podrá explicar perfectamente el señor Cano, que como él mismo reconoce no es un experto en fiscalidad, pero en matemáticas sí que sabe mucho. Y por último quiero decir que kontzertu eta Gernikako estatuto ez dira gure erronka. Gure helburua independentzia da. Arlo honetan ere bai. Eskerrik asko.